En primer lugar, agradecer a la Asociación La Juntaera y a Juan José Navarro Avilés la invitación a participar en este simposio y sobre todo a Teresa Hernández Martínez y a Paquita Pastor Cánovas, cuya participación ha sido indispensable. Vamos a bajar un poco las luces para que se vea bien la presentación y comenzamos. El trabajo que nos ocupa, al que corresponde esta presentación, sin grandes pretensiones y que se encuentra en los primeros estadios de desarrollo, tiene como objetivo principal recuperar, al menos, parte del vocabulario del habla de la Huerta de Murcia que hace referencia a las plantas silvestres mediante la recopilación de los nombres de las plantas que tienen o han tenido un uso habitual por los huertanos, de inicialmente dos zonas de la huerta, Guadalupe y el Espargal Llano de Brujas, que es de donde procede nuestra informante, lo suficientemente distantes como para que puedan reconocerse similitudes y variaciones. La metodología también tiene que definirse y concretarse. Vemos primero cómo es el ambiente o hábitat predominante en el territorio de la Huerta de Murcia. Aquí tenemos una imagen. Ese núcleo urbano que se ve es el barrio del Progreso y se ve también cómo de este a oeste lo atraviesa una línea que es el Reguerón. Son terrenos llanos con suelos profundos constituidos por el depósito a lo largo de miles de años de materiales finos, limos, arcilla, etc. El nivel freático está relativamente próximo a la superficie y las huertas están irrigadas por un sistema de acequias diseñadas para el riego Manta. Es decir, la humedad de los suelos es un elemento clave y la intervención humana en la vegetación, incluido el abandono, es constante. Se trata de un ambiente artificial que, por tanto, requiere mantenimiento de cultivos arbóreos, cítricos principalmente, y herbáceos, hortalizas, etc. Que según qué zona predominan unos u otros. O al menos eso se verá en la imagen de satélite más adelante. Como hemos visto, no falta el agua y tampoco los nutrientes. Así que proliferan plantas pioneras, estrategas de la R que se llaman. Muchas semillas para asegurar muchas plantas, de tal forma que la supervivencia de estas y de la especie depende del número, no de su adaptación al medio. Como hemos visto, es un medio donde no falta agua y tampoco nutrientes. ¿Esto qué supone? Sobre todo, baja biodiversidad. Es decir, son pocas especies y muy abundantes, pocas especies silvestres y además muy numerosas. Lo que en términos generales no es malo para el huertano, puesto que las plantas silvestres que pueda utilizar siempre serán comunes y estarán disponibles en abundancia. A continuación, a vista de satélite, vamos a ver las dos zonas que se están tratando inicialmente y otras dos zonas de ejemplo. A vista de satélite, estas imágenes son del SIGPAG, es un sistema de información geográfica de la política agraria común. Vemos ejemplos de huerta de la Vega Media Segura. En primer lugar, el Espargal, en la periferia de la Huerta de Murcia, en su extremo oeste. El pueblo se mantiene pegado, entre comillas, al monte, no crece hacia la huerta y los carriles comunican multitud de pequeños huertos de hortalizas. En el Llano de Brujas, al sur, y de lleno ya en la huerta, predominan los cítricos con grandes extensiones y sin núcleos urbanos creciendo desmesuradamente, que en todo caso se desarrollan a lo largo de las principales vías de comunicación. En segundo lugar, la localidad de nuestra segunda informante, tenemos a Guadalupe. Aquí ya se ven diferencias notables. Localizado en el extremo oeste de la Huerta de Murcia, proliferan las industrias, pueden verse algunas, no sé si por aquí se podría señalar, por ahí se ve algunas. Predominan industrias, segundas residencias, se pueden observar numerosas piscinas, se abandonan los cultivos de cítricos, esto en una posición más cómoda se podría señalar, se aprecia muy bien en la imagen de satélite cuáles están en pleno rendimiento y cuáles no, ya están abandonados. Y también se entuman tramos de acequias, posiblemente centenarias, también se ve en la imagen una de ellas. Y bueno, en fin, es normal porque Murcia crece hacia el norte, que es donde está esta localidad, y esto aquí se nota. He añadido un par de imágenes más del Llano de Molina, porque es la única zona de la Vega Media Segura donde aún quedan o persisten retazos de bosque de ribera. Sí, sería interesante señalarlo aquí al final. Eso de ahí es un bosque de ribera en la forma de pequeñas alamedas, de aspecto poco natural. Pero en la zona se entremezclan los cítricos, parcelas de hortalizas, segundas residencias, en un mosaico que parece que es relativamente estable. La franja de la huerta a ambos lados del río es más estrecha que en el entorno de Murcia, pero la urbanización y las industrias están lejos, alrededor del núcleo de Molina de Segura. Y finalmente, lo que sustituirá, o parece que sustituirá la Huerta de Murcia, es esto.
Es un pequeño pueblo de la base de la Sierra de Carrascoy, el Cañarico, donde puede observarse un ejemplo representativo de las nuevas huertas, es decir, el cultivo de los cítricos se traslada a regadío por goteo en terrazas artificiales robadas al monte. Muchas de estas están abandonadas y con posterioridad se crea un nuevo gran cultivo, este que hay aquí abajo, creo que en su día incluso ilegal. Lo que ocurre por improvisar y leer al mismo tiempo. En principio es completamente lo contrario a la Huerta de Murcia, es decir, muchos pequeños propietarios a un único propietario alrededor de la ciudad, pues, o muy lejos, alejada de la ciudad. Bueno, toda esta introducción es necesaria para que comprendamos lo siguiente, que vendrá a colación de esta imagen en concreto y de la siguiente también. Pues las nuevas generaciones no viven en la huerta, sino en la ciudad. Las plantas ya no son algo cotidiano del día a día y así se pierde el conocimiento que se tiene de ellas. Entre ellos me incluyo a mí mismo. La Huerta de Murcia también está cambiando. El río se canaliza, se eliminan meandros, se entuban acequias, se asfaltan más carriles, se abandonan cultivos y se urbaniza más. ¿Qué ocurre entonces? Que aquellas especies menos pioneras, tampoco son muchas, desaparecen o se ven menos. Como por ejemplo esta, Arum italicum, una arácea, que hasta hace no mucho se podía ver muy cerca de la ciudad de Murcia, al final del malecón. Yo la vi ahí y ya no sé si realmente seguirá estando ahí. Se cita en varios puntos de la Huerta de Murcia, pero es una planta relativamente rara. Esta fotografía está tomada junto a la olivera gorda de Ricote. Allí es una planta muy común, como ocurre en otras huertas tradicionales. En Socó, por ejemplo, también es una planta muy común, se ve habitualmente, pero la Huerta de Murcia está transformándose y esta planta se elimina fácilmente con herbicidas, lo que no ocurre con otras, y entonces esta ya se ve menos. Y luego un caso mucho más, quizá característico de una planta rara en la Huerta de Murcia, que realmente en la Huerta de Murcia no hay plantas raras, porque son cultivos que continuamente se van interviniendo, es el Ceratophyllum submerso. Como comprobáis, de estas dos plantas no he puesto ningún nombre común, porque yo no lo conozco. Es una planta que vive sumergida, o vivía sumergida en las acequias, y tiene una única cita en la Huerta de Murcia en Monteagudo. Habrá que buscarla y localizarla. Lo curioso de esta planta, que se podía dar como desaparecida, porque vive en un ambiente que se altera y se modifica con rapidez, es que no fue incluida en el decreto de protección de flora silvestre. Lo cual yo creo que deja entrever que es más que probable que los que hicieron ese trabajo pues ya la descartaron, la dieron como por desaparecida, aunque se puede consultar a la fuente principal, al que recolectó el material, al que aportó el pliego del barrio de la Universidad de Murcia, para ver si nos lleva al sitio y la encontramos o vemos que aquel lugar ya no existe. Bueno, esto es lo que ocurre, por eso la introducción de cómo ha cambiado la huerta, es decir, las plantas que crecen en la huerta son plantas pioneras, proliferan precisamente si el terreno es removido, cultivado, sin nutrientes, si hay agua, y hay algunas raras que esas se pierden y que solo se conservan en huertas relativamente tradicionales. Bueno, sin embargo, hay plantas en la huerta, es decir, a pesar de que las nuevas generaciones vivan en la ciudad, los jóvenes, los niños no conozcan prácticamente ninguna planta, ¿hay algunas plantas en la huerta que prácticamente todos los murcianos conocen? Pues desde luego, hay algunas como los cítricos, que además son señas de identidad de nuestra huerta, tanto limoneros como la flor del azahar, como los limoneros, el fruto del limón, que nos identifican, y estas plantas las conoce todo el mundo, aunque realmente no conozca ninguna planta, ni vaya al campo, ni vea absolutamente nada, estas las conoce todo el mundo. Es curioso que ahora se identifique la huerta con los cítricos, cuando en otros tiempos el árbol predominante era la morera, porque era fundamental para la industria de la seda. En la siguiente imagen, como estamos hablando de plantas silvestres, pues hay que reconocer cuál es la planta silvestre de la Huerta de Murcia más conocida, el vinagrillo, que tapiza prácticamente al completo muchos huertos de limoneros. Además es una planta tan común en las huertas que para muchos se les puede hacer difícil creer que no haya estado ahí siempre, en la huerta de los limoneros, ya que se trata de una hierba de la región de clima mediterráneo de la ciudad del Cabo, Sudáfrica, que fue introducida accidentalmente hace varios siglos. Es decir, el vinagrillo no lo conocieron ni los árabes ni los romanos. Es una planta relativamente reciente, pero claro, se ha multiplicado de forma exponencial.
Vinagrillo. Exactamente, el vinagrillo es la planta anterior. Pero si vemos esta imagen, pues parece otro vinagrillo. Es otra planta del mismo género, Oxalis cernor. Es menos frecuente y abundante que la anterior, sobre todo porque la anterior la desplaza, seguramente. Posiblemente sea oriunda de Europa, por lo menos para mí sí que lo es, pero se ha cuestionado que así lo sé. También tapiza retazos de huertos. Este en concreto es del Cañarico, porque allí mi abuela tenía un pequeño huerto. Pero sus flores son más pequeñas y producen frutos. El vinagrillo, el que hemos visto anteriormente, no produce frutos. La flor nunca produce frutos, solamente se multiplica de forma vegetativa y el arado lo favorece. Y visto así, aunque no sea exactamente el vinagrillo, ¿por qué no llamarlo de igual forma? Seguramente ocurre, es decir, cuando se ven esas hojas son de vinagrillo, aunque sea de otra especie. Esto es una especie de introducción para que veamos después pues, la variedad de nombres que se atribuyen a una sola planta o a muchas plantas. Entonces, ¿cuál es el problema de los nombres comunes o vulgares? De las plantas, de los nombres con los que los huertanos las conocen, pues que los nombres comunes o vulgares son muy variables. Por un lado puede haber variaciones pequeñas de una letra o una sílaba al pronunciarla y por tanto al escribirla, pero por otro lado puede utilizarse para un grupo de plantas de características similares. Luego se aplican a varias especies y más aún, a veces tienen usos tan locales que apenas se emplean en zonas próximas. Este es un caso particular. Para mí, cuando me citan o me hablan de cula y además me facilitan una fotografía, yo veo unas hojas de una gramínea y eso puede ser multitud de especies. En este ejemplo en concreto tenemos tres nombres comunes: cula, cogula y alcula. Son similares, no el mismo. Y lo curioso es que cuando le citas a una persona uno de estos, los dos siguientes, el primero sí que me lo facilitó Paquita, los dos siguientes no, pues te corrige, entre comillas te corrige, te dice cula no, será cogula o alcula. Cogula también. Sí, cogula, es muy variable los nombres. Por ejemplo, mi padre, Paco López, coincide con el nombre de cula. El experto regional en etnobotánica, Diego Rivera, me indica cogula exactamente. Y Francis Saurín, que es un agente medioambiental de Ricote, la conoce como alcula. Y no dejan de ser todos estos tres nombres nombres para referirse en concreto a lo que yo llamaría avenas silvestres, que es esto que se ve en la imagen, creciendo entre el trigo. Esta imagen es de Moratalla. Y avena fatua. Eso es lo que ocurre, que podría ser avena fatua, avena barbata, podrían ser muchas especies. Por eso ponemos avena SP, PL, varias especies de avena. Es decir, puede ser cualquiera. De hecho, yo en concreto nunca determino una avena. O pongo la más común o no la determino, porque es que no merece la pena, porque es dificilísimo y tampoco merece la pena. Entonces, ¿qué podemos hacer para salvar ese problema o inconveniente de que distintos nombres de plantas se den además para varias plantas? Es decir, la cula, que es avena barbata, avena, otra especie de avena, pues lo que podemos hacer es relacionarla con un nombre científico. Esta es la portada del libro Especies Plantarum de Linneo 1753, que ahora ya puede descargarse por internet, ahora las bibliotecas hay de todo prácticamente. Es el origen de la nomenclatura botánica que aún se emplea en la actualidad, y no se empleó en principio a plantas solamente y después se aplicó a fauna. Establece un sistema binomial, es decir, de dos nombres, para dar nombre científico y único a las plantas y también al resto de seres vivos. Se basa en un binomio de un género o nombre y un epíteto o adjetivo que determina la especie. Y este epíteto específico es el que dice cómo es respecto a otra del mismo género, que está con una particularidad de planta, dónde vive, cómo es, o a qué otra se parece. Se pueden poner muchos ejemplos. Yo aquí he anotado, no lo he puesto, porque tampoco la etimología es lo que nos ocupa, pero Gladiolus italicus sería de Italia, Gladiolus communis sería el gladiolo más común, Gladiolus palustris sería el gladiolo que crece en terrenos palustres, Lamium amplesicaule por la forma de las hojas, Ballota nigra porque es la balota que tiene aspecto más oscuro, y así un montón de casos posibles. Pero aún así vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un nombre común para varias especies, en concreto la rabaniza. Para mí la rabaniza es la Dicrotasis erucoides. Aquí la vemos en bullas, en cultivos de secano. Pero es lo que ocurre, las plantas no son exclusivas de la huerta de Murcia, es decir, crecen en ribazos un poco húmedos, es un ambiente prácticamente idéntico como si fuese la huerta de Murcia. Las hierbas que se ven son trigueras, la veremos también más adelante.
Bueno, hay un trabajo... En la huerta de Murcia se llama oruga. Oruga, sí, lo veremos ahora después en la diapositiva también se verá. Esa es la variedad de nombres. Hay un trabajo que se llama Lista Patrón de la Flora de Murcia, del año 2009, donde se recopila información bibliográfica muy diversa y también de nombres vernáculos, de nombres comunes. En sí misma, la lista patrón es una base de datos. Y en el campo nombres comunes, con el término rabaniza, aparecen hasta 12 taxones que se indican aquí a continuación. Si de los 12 taxones eliminamos los que no son crucíferas, las que no son plantas de huertas, porque crecen en roquedos o bien crecen en terraplenes de otras zonas, o los que no son buenos taxones, es decir, que se ha citado como especie, pero bueno, no vale, no es una buena especie, nos quedan 6 posibles especies. Si además eliminamos las que tienen flores amarillas, esto por defecto, porque la rabaniza también puede tener flores amarillas, entonces nos quedan 2 plantas, Eruca vesicaria y Diplotasis erucoides, que es la que hemos visto antes. Precisamente Eruca vesicaria también se llama oruga, de hecho Eruca el género lo dice, oruga. Sin embargo ocurre, y puede parecer paradójico, pero es lo más habitual que incluso en este trabajo, la lista patrón, en el que se recopilan nombres comunes de la bibliografía botánica más importante de la región de Murcia y también de flora ibérica, pues resulta que falta una de las especies de rabaniza de flores blancas, como es la Cassella bursa pastoris, que es así como se conoce en el esparagal aldea de Brujas a esta especie, como rabaniza, la Cassella bursa pastoris. Y también en esta zona se le llama también rabaniza, pero es una crucífera de flores amarillas, Alsicium y Onirio. Es una pena que no tenga fotografías de estas dos, pero por eso no le he podido poner. El siguiente caso, bueno, vamos a ver primero las rabanizas de flores blancas y después vemos su imagen. Es decir, en la lista patrón, Diplotasis erucoides tiene muchos nombres. Eruca vesicaria también tiene otros, varios, menos. Fijaros que es realmente la rúcula, es una forma cultivada de Eruca vesicaria, ahora que está tan de moda. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos ver? Que tienen estas dos plantas un aspecto tan similar que en la bibliografía los dos nombres comunes más frecuentes son prácticamente los mismos, oruga o rabaniza. Y es que además en la huerta de Murcia se les puede llamar indistintamente el uno por otro. De hecho, si os fijáis en el epíteto específico de Diplotasis erucoides, dice que es la diplotasis que se parece a la oruga, que a erucoides viene de eso. Y aquí las tenemos. Son muy parecidas, hombre. Realmente la Eruca vesicaria se puede diferenciar porque tiene los pétalos una venación oscura, violácea, y realmente no son idénticas, pero de aspecto sí que lo son. Y sobre todo tienen el aspecto más similar o parecido cuando son jóvenes. Cuando tienen hojas, una pequeña roseta de hojas en basales, cuando la gente las recolecta, son en algunos casos prácticamente idénticas. Ese es uno de los problemas que nos encontramos nosotros. Cuando nos facilitan una fotografía, pues es una planta que no tiene todos los caracteres, porque para determinarla bien habría que tener las flores. Podemos confundirnos perfectamente, porque en estos casos son prácticamente idénticos. Bueno, un ejemplo muy representativo. Las camarrojas, está claro que estas dos plantas no son lo mismo, porque incluso tienen las flores, estos son capítulos, son las inflorescencias, y lo que se ve son las lígulas, tienen lígulas de distintos colores. Pero resulta que en la huerta de Murcia, y muy posiblemente en su zona de influencia, hasta la Vega Baja, suele llamarse camarroja a la Cleris vesicaria, que es esta que tenemos de flores amarillas. Sin embargo, en el área de influencia de los países catalanes, las camarrojas son mayoritariamente Cicorium intybus, y que aquí también son llamadas achicorias o chicorias. En este territorio, incluso se cultiva por sus hojas, que se venden en los mercados. Eso es algo que a mí me resulta especialmente chocante, de que una planta que se obtiene del campo, en otras zonas tan cercanas, digamos al Moradí, se vende en los mercados, cuando aquí mucha gente ni las conoce ni las consume, y mucho menos la gente joven que ya no sabe ni lo que son. Pero no queda en esas dos especies el nombre de camarroja, porque me cuenta la gente medioambiental de Ricote, Francis Saborín, que su abuela le hacía tortillas de camarrojas, y era sin duda, porque esta persona conoce muy bien la especie silvestre, Tarasacum obovatum. Y si buscamos por internet también veremos que el Tarasacum obovatum también se relaciona con el nombre camarroja. Entonces, ¿qué tienen en común estas plantas? Está claro que cuando son adultas son muy diferentes, pero cuando son jóvenes tienen hojas similares, ligeramente teñidas de rojo. En lo que es el raquis hay una pequeña, está algo teñido de rojo.
Entonces, vamos a ver algunos de los primeros resultados. La pena es que este trabajo está muy incipiente y no podemos ver nada más que unos nombres. Como os he explicado al principio, volvemos a repetirlo para finalizar. Es fundamental, para que no se pierda el conocimiento de los nombres comunes de las plantas silvestres de la huerta de Murcia, determinar a qué especie corresponden. No se pretende hacer un listado de todas las plantas de la huerta, sino conseguir identificar, incluso por zonas, a las plantas que se han utilizado, eliminado, etcétera, de la huerta, las que los huertanos conocen y que aún permanecen y pueden rescatarse de la memoria de muchos de ellos. Vamos a ver un poco algunos resultados. La primera diapositiva es un poco más oscura, solo tiene nombres, pero sí que se puede concretar que en la huerta de Murcia la celga es beta marítima, que el berro es Roripa nasturtium aquaticum, que el bleo pueden ser distintas especies de Amaractus, ahora después veremos una imagen, que el cenizo de huerta es Chenopodium murale, que las cerrajas son Chustenedimus, que el cerrajones son Chusoleráceos, que cerriches pueden ser varias especies de setarias, que la cola de caballo es sobre todo Equisetum ramosísimo, aunque habrá otras especies de Equisetum, pero la más abundante y que se ve muy frecuentemente es esta especie, que la cula son distintas especies de avena, que el fenaz es Brachypodium phonicoides, que la floreta es Carraridia drava, que la grama es Cynodon dactylon, que la hierbajana pueden ser un par de especies de medicago, posiblemente medicago auricularis, que la junza es Hiperurotundus, que la lapa es Galutaparine y posiblemente otra especie de Galium, que la pelosilla es Paritaria judaica, que el pelote es Poa annua, que la rabaniza de flores amarillas es Sicimbrium irio, que la rabaniza de flores blancas es Casella bursa pastori, que el rampete es Coronopus didymus y que la romanza, para diferenciarla de la celga, porque son parecidas, es el Rumex crispus. Y luego está el budón, bituminaria bituminosa, Soralea bituminosa. Bueno, quedan algunas incógnitas en este trabajo, pero bueno, se irán solucionando. Y es determinar qué son exactamente la alperilla, aunque según me comenta una de las informantes, posiblemente sea una especie del género Equium y seguramente la más común. Que es diferenciar entre dos cerriches, el pegaloso y el cerriche el moreno, y también conocer qué es la novieta, que según me han dicho, pues cada vez es menos frecuente. Yo no la conozco. También el rabo cordero, me resulta muy chocante el nombre, tampoco lo conozco. Y también qué nombres comunes se le dan a otras plantas que son muy habituales en la huerta de Murcia. A esta en concreto me la relacionaron como mohino, pero yo por mohino conozco otra especie y hasta que no se concrete pues no se lo ponemos. Las conizas, que son especies sudamericanas muy comunes, en cuanto se abandona una huerta aparecen profusamente. El Aster scomatus también es una especie muy común y muy característica, además tiene los capítulos, ese grupo de flores son milimétricas, no pasa de 2 milímetros, es decir, lo normal es ver la planta completamente verde, es como una especie de palo verde, con las hojas muy pegadas a ese tallo. Y es difícil de parar en la flor, pero es una Astericomatus. Y por ejemplo otras que también son muy comunes, esta es más bonita, más llamativa, la Mioamplesicaule. También tendrán su nombre común y habrá que determinarla. Y vamos a ver, para finalizar, algunas plantas de la huerta de Murcia que son relativamente visibles y también que son de mi colección de fotografías. Por eso posiblemente falten algunas que son muy importantes, pero tengo fotografías sobre todo de otro tipo de especies. El falso perejil o pico pájaro, la Fumaria caprolata, estos dos nombres vienen de las informantes. El pico pájaro también posiblemente se relacione con formas de Sonchus tenerimus que tienen las hojas con los foliolos muy estrechos. Falso perejil seguramente por la forma de las hojas. Y luego tenemos el bleo, este en concreto es Amaranthus muricatus, que tiene las hojas estrechas. También puede llamarse bledo, de ahí la expresión me importa un bledo, y moco de pavo. El moco de pavo suele ser Amaranthus viridis o bien otro. Curiosamente, estas dos plantas crecen en el mismo sitio, en el mismo lugar. Es decir, ahora en invierno, principio de primavera, está la Fumaria caprolata y después el mismo terreno lo ocupará el bledo. De hecho, las fotografías están tomadas exactamente en el mismo sitio. Lo que ocurre es que los bledos aguantan mejor el verano. Y esta es una herbácea de ciclo anual muy corto, la otra también. Bueno, otras dos plantas quizás no sean las más representativas. El heliotropio, como nos relaciona una informante del esparagal, que también puede llamarse mirasole, perrubera, heliotropio neuropaeus, también florece en verano. Casi ninguna planta en Murcia le gusta florecer en verano por razones obvias. La rabaniza, otra rabaniza de flores amarillas, el Raphiscus rugosum, también es muy común, de herbazales. Otras plantas que conoce mucha gente de la huerta, pero que están en todo tipo de herbazales, la espiguilla. Esta planta sí que la conocen los niños porque la utilizan para jugar. La espiga la parten y se la tiran a los jerseys. El matacán o Corehuela borde, que es una enredadera, bueno, una enredadera, tiene tallo voluble, lianoide,
incluso bueno, las hojas son muy características, acorazonadas, florece en verano, es muy llamativa, flores blancas, en racimos con numerosas flores, y curiosa particularidad que puede incluso enredarse en una hierba, porque lo que se ve aquí es pula, eso es una avena, pues se enreda incluso en una avena, pero normal es verlo en los vallados y demás. Hay otra planta lianoide, Asclepias curasaria, creo que es, bueno, no recuerdo bien, que también está en la huerta de Murcia. A esta le llaman mata lechera, porque cuando se rompe, tira un látex. Sí, es posible. El látex es una sustancia de desecho de muchas plantas que hace que no sean palatables. Entonces la rechazan. Exactamente, eso es lo que nos ocurre, porque en concreto Matacán y Corriguela Borde, esta fotografía la he puesto porque es representativa de la huerta de Murcia, pero he cogido los nombres de la lista patrón, que son nombres bibliográficos. Por eso esa en concreto falta, y es lo que es necesario. Ver qué plantas son más representativas, qué plantas conocen, y después asignarle, sobre todo al nombre común, asignarle un nombre científico, para que ese acervo cultural no se pierda. Bueno, aquí tenemos una higuera que no es una planta cultivada, pero la he puesto porque debajo de ella crece la triguera, que también es una planta que todo el mundo conoce, porque es una hierba que prolifera fácilmente, no solo en la huerta de Murcia, sino en cualquier sitio prácticamente. Luego, la corihuela, que imagino que será porque prolifera enseguida medra y corre o huela, que es con válvula alteoides, que bueno, que quizás sea un nombre nuevo, no sé si será relativamente reciente, pero la gente la conoce sobre todo por campanilla, por la forma que tiene la flor, aunque en la huerta se llamaría corihuela. Hay otra corihuela, que es la Convolvulus arvensis, no la tengo, que tiene hojas astadas, que es más común en las huertas, en verano se ve, astadas que tienen una especie de cuernos en la base, y que tiene flores blancas, también es muy similar. Hay otras Convolvulus, pero bueno, esas no son de huerta, pero estas que también se ven en matorrales, sin tener, bueno, en cunetas. La otra, la Convolvulus arvensis, sí que es más planta de huerta. Y esta ya, la última fotografía para finalizar, los ajos porros, que todo el mundo los conoce, Allium ampelophrasum. Esta es imposible de confundir porque tiene la inflorescencia, tiene un aglomerado muy grande. Hay muchísimas especies de Allium en la región de Murcia, sobre 9 o 10, y esta es la más común y abundante. Fijaros, esto es los molinos mafagones en Cartagena, atrás en un cultivo de almendros, se ve el cardo setero, donde crece una seta muy apreciada, el Pleurotus eringi, y también se ve la avena de pula. Y nada más, con esto finalizamos.